Y vamos a dar lectura a dos porciones de la palabra de Dios. Uno se encuentra en el Antiguo Testamento y el otro se encuentra en el Nuevo Testamento. El primero que vamos a leer es Hebreos capítulo 11, versículo 5. Si ya lo tienes, acompáñame observando y leyendo los versículos que dicen a continuación. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque le traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Y Génesis capítulo 5, versículos 21 al 24. Génesis capítulo 5, versículo 21 al 24. Si ya lo tienes, acompáñame también, ahí siguiendo la lectura que dice a continuación. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después que engendró Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Vamos a orar. Amado Dios, gracias te damos por tu palabra. Que ella sea la que nos alumbre, nos enseñe y nos hable a nuestra vida, a nuestro corazón, para poner por obra en nuestro diario vivir. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Al poder leer estos versículos, realmente pues es un gran desafío su vida. Poco se habla de Enoc, pero su vida nos desafía a vivir una vida ejemplar, una vida que agradó a Dios, y es realmente el desafío para nosotros poder vivir vidas que agraden a Dios, vidas totalmente consagradas a Dios. Realmente ese es el desafío al poder estar considerando este tema sobre la vida de Enoc, poder estar también teniendo ese desafío para nuestra vida. Algunas cosas generales de su vida. En el capítulo 5 de Génesis podemos destacar una lista de 10 personas que aparecen ahí, que son la genealogía desde Adán hasta Noé. Enoc es el séptimo. Su padre fue Jared, y él fue diferente. La mayoría menciona, aquí en el capítulo 5, menciona cuando tuvieron su hijo, y también después dice que vivieron después muchos años más. La mayoría de ellos vivió entre 700 a casi 1000 años, llegaron ellos, vivían muchos años, pero por causa del pecado, pues la vida fue en disminución. Después del diluvio, la gente vivía de 600 a 200 años. Y después, en el libro de Salmos 90, encontramos que actualmente vivimos entre 70 a 80. Cuando mucho hemos sabido de gente que vive casi los 100, pasando los 100, pero no llegan a los 120. Cuando ese sí es como un acontecimiento, ¿verdad? Cuando gente vive muchos años, es longeva. Pero aquí vemos que podemos destacar de su vida que no conoció la muerte. Hay otro personaje en el Nuevo Testamento también que fue un profeta que no conoció la muerte, que fue llevado al cielo sin ver la muerte, y es el profeta Elías. Y bueno, para nosotros los cristianos también está la esperanza. Si llegamos hasta ese momento que venga Jesús, se conoce como el rapto. Ahora voy a hablar acerca de eso. Algunos no van a ver la muerte. Y su nombre sí tiene un significado muy importante, es consagrado o dedicado o iniciado. Ahorita vamos a ver por qué tiene que ver su nombre con su vida. Su nombre con su vida y su forma de vivir y su carácter. Tiene mucho que ver su nombre. Vivió un evento que cambió su vida. Tuvo un antes y un después. Ahorita vamos a ver por qué. Y en la Biblia podemos encontrar 3 citas donde se encuentra su nombre.
El primero es en Génesis capítulo 5, Judas, el único capítulo, versículos 14 y 15, y Hebreos capítulo 11. Y la pregunta sería para nosotros si Enoc vivió una vida ejemplar y vivió una vida totalmente dedicada a Dios, una vida que agradó a Dios. Ahora realmente es el desafío llevar una vida así que agrada a Dios. ¿Cómo agradar a Dios, no? ¿Cómo agradar a Dios? Y su vida nos va a enseñar justamente eso, cómo agradar a Dios y cómo tener una vida ejemplar y cómo ser una vida que sea una vida de consagración a Dios. Así que su vida tuvo un comienzo en ese compromiso de comenzar a caminar con Dios, su experiencia con Dios. Y dice la palabra de Dios, vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalem, y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalem. Y la palabra a destacar ahí es caminó. Hay 2 veces que se menciona esta palabra en estos versículos. Se menciona en el versículo 22 y en el versículo 24. 2 veces ahí que dice camino. Y es importante destacar esta palabra porque significa anduvo. O sea, literalmente el hecho de la conducta, su vida, cómo él se conducía, cómo él iba tomando sus decisiones día con día. Y este verbo significa o implica una acción continua y repetida por mucho tiempo. No fue por un día, no fue por una semana, no fue por un mes, ni siquiera por un año. ¿Sabes cuántos años? 300 años. Ahorita vamos a hablar de eso. Pero su comienzo en su relación con Dios tuvo un comienzo, ¿no? Tuvo un antes y un después. ¿Cómo comenzó su andar con Dios? Lo vemos aquí en este versículo 22, dice, y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalem. Algunos comentaristas dicen que el nombre de Matusalem significa que cuando él muera, el juicio vendrá. Y tenía cierto sentido porque cuando murió Matusalem, que fue el más longevo de toda esa lista, vino el diluvio en el año 1656. Fueron 10 generaciones y Enoc fue el padre de Matusalem y fue el bisabuelo de Noé. Entonces, aquí hay una palabrita que es después. Él tuvo algunos eventos que cambiaron su vida. Uno de esos eventos fue una circunstancia que no lo dice la palabra de Dios, pero fue cuando él tuvo a su hijo. Aquí no dice o no menciona que quizás el embarazo fue complicado, que quizás no iba a ser posible que nazca. No dice, pero dice que después que nació su hijo, él comenzó a tener una experiencia más de vivir para Dios, consagrado para Dios. Quizás vivió su vida indiferente antes, pero tuvo un comienzo su vida en relación a su caminar con Dios. Y eso fue después que tuvo a su primer hijo. Quizás nosotros los padres entendemos que nos hacemos más responsables, ¿no? Cuando nos casamos, ya no solamente por nosotros, sino por nuestra esposa. Y más cuando tenemos hijos, 1 o 2, nos convertimos más responsables, ¿no? Y yo creo que más serios, ¿no? Más serios y más responsables. Yo creo que él tomó una decisión firme con Dios de cambiar su vida. Pero tuvo un comienzo y eso lo marcó el nacimiento de su hijo. Otra de las cosas que sí nos dice la palabra de Dios de su experiencia con Dios, lo vemos en Judas, el versículo 14 que dice, de estos profetizó Enoc séptimo desde Adán, diciendo, he aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares. Y él tuvo una visión de Dios.
él tuvo una experiencia de ver el futuro y de ver la venida del Señor y de ver que era un Señor soberano, que no se le escapaba nada, que no estaba fuera de control en ese entorno que le tocaba vivir de impiedad, de pecado. Así que él tuvo esa experiencia de ver esa visión y de comunicar esa visión a la gente que conocía. Tanto así que dice que profetizó, ¿no? Y también él hablaba acerca de un juicio venidero, un juicio venidero. Y nosotros también en este tiempo hablamos de que un día va a venir Jesús, pero también hablamos de que va a haber un juicio venidero por el pecado del hombre. Dios es un Dios de amor, pero también es un Dios santo que castiga, ¿no?, el pecado del hombre. Entonces, entendemos eso también que pasó en la vida de Enoc. Entonces, estos eventos hicieron un cambio en la vida de este hombre de Dios. ¿Sabes? Hay un evento en mi vida, también yo tuve un antes y un después en mi relación con Dios. Vengo de 3 generaciones de cristianos, primero mi abuelo, luego mi papá, luego nosotros que somos 7 hermanos varones, luego mis hijas que son 2, ya creyeron en Cristo, pero sí, comencé yendo a la iglesia, comencé escuchando la palabra de Dios, escuchando los cantos, el lenguaje cristiano, pero era religioso. No tenía una relación personal con Dios, y hubo un antes y un después. Y un evento en mi vida marcó algo bien importante, de la necesidad de tener un encuentro personal con Dios. Fue la muerte de una bisabuela. Falleció en mi casa, y cuando murió mi bisabuela yo tenía mucho miedo. Pensar en la muerte me daba miedo, porque sabía que si me moría me iba a ir a ese lugar de condenación, porque yo ya hacía cosas malas, ya pecaba, ya hacía cosas que no estaban bien, y me daba cuenta. A los 12, 13 años yo me daba cuenta, pero bueno, nadie se me acercaba y me decía: oye, ¿te gustaría conocer a Jesús de manera personal? ¿Te gustaría hacer esto? Nadie. Pensaban que era cristiano porque iba a la iglesia, y yo también pensaba que era cristiano porque mis papás eran cristianos. Pero bueno, un día entendí que Dios me amaba, que Jesús había venido por mí, había muerto en una cruz, derramado su sangre, y que un día yo tomé la decisión de pedirle a Jesús que fuera mi Salvador personal. Ese día fue el 9 de julio de 1985, hace muchos años atrás. Y así como en la vida de Enoc tuvo un comienzo su relación con Dios, fue un evento o una circunstancia, pero hubo un antes y un después en su vida. Yo te pregunto, ¿ha habido un antes? ¿Un antes de Dios, un antes de Jesús en tu vida? Si no, voy a hacer una invitación al final. Entonces, su relación con Dios, de comenzar a tener una vida ejemplar, tuvo un comienzo. Pero no solamente comenzar, sino continuar, ¿no? Continuar en esa relación. Y observa esa relación de continuar con Dios, caminando con Dios. Dice ahí en el versículo 23, y fueron los días de Enoc 365 años. ¿Cuántos años de fidelidad tuvo su caminar con Dios? Podemos deducir que fueron 300 años. No fue una semana, ni un año, fueron 300 años. Entonces, es un gran reto ese caminar, ese accionar continuo y decidido de vivir para Dios. A pesar de su entorno que le rodeaba de impiedad, él decidió vivir para Dios. Yo creo que es el desafío para nosotros en este tiempo. A pesar de que la gente se desvíe, a pesar de que la gente viva mal, a pesar de que otros hagan lo que no está bien, nosotros tenemos que decidir ser un ejemplo y vivir para Dios. Pero no una semana ni un año, sino toda la vida. Y ese es el reto. Y dice aquí que
él ni siquiera se amoldó a vivir así como vivía su entorno. Y en el versículo 14 de Judas dice, de estos profetizó Enoc. Él se convirtió en una persona que era portador del mensaje no de buenas noticias, de malas, de un juicio venidero, ¿no? Él hablaba acerca del juicio hacia las personas que estaban viviendo en impiedad, en pecado. Y él no se amoldó a vivir así como aceptando lo que él estaba viviendo, sino que denunció la maldad. Mi pregunta es, ¿nosotros denunciamos la maldad incluso en nuestra propia vida, no? Pero somos ejemplo para otras personas, somos un referente para otras personas en nuestra forma de decir las cosas. A veces no queremos decir porque ni siquiera somos un ejemplo. Y nos van a decir, no, pero tú que me dices, mira tu vida cómo haces. Nos da miedo, ¿no? Porque no somos un referente. ¿Y cómo era su entorno de esos días? Dice el versículo 15 de Judas, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente. Ahí va repetidamente esa palabra impiedad, impíos. Y hay un comentarista, un teólogo importante de los Estados Unidos que se llama Kenneth Samuel West. Él es un teólogo evangélico nacido en Chicago y él dijo de esta frase de dejar convictos a todos, y dice, dejar convictos a todos aquellos que están desprovistos de un temor reverente. Ellos son impíos en el sentido de dejar a Dios fuera de sus vidas. Y esta forma de actuar es bastante popular y generalizada en nuestro tiempo. O sea, no solamente hablar de lo que es las cosas que hacen, sino que en la forma de actuar, pues dejamos de lado a Dios en nuestras decisiones, en pequeñas o grandes decisiones. Yo estoy muy agradecido a Dios por mi padre, porque no solamente fue un padre amoroso ahí con mi madre, amoroso con nosotros, proveyendo, sino fue un padre, ¿qué puedo decir? Un padre temeroso de Dios. Y ese ha sido un legado para mi propia vida, ¿no? Un hombre que decidió vivir para Dios desde que era joven. Y observa aquí en el versículo 15 que hay varios énfasis en relación a quiénes viene ese juicio. Y hay una palabra repetida varias veces y es todos. Todos, se repite varias veces. Y observa para quién es ese juicio, para los impíos, ¿no? Y para la forma de vivir de esos hombres impíos, ¿no? Esa conducta. Y muchas personas toman el juicio de Dios de forma ligera. Pero la pregunta más importante en el mundo es, ¿Dios va a juzgarme? ¿Has pensado en eso? ¿Rendiré cuentas a Dios? ¿Le rendiré cuentas a Dios un día? La palabra de Dios dice en Hebreos 9:27 que está establecido para nosotros los hombres que muramos una sola vez y después de esto el juicio. Un día vamos a estar delante de Dios y vamos a comparecer delante de Dios. Nosotros los cristianos vamos a estar ante el tribunal de Cristo, no para ver si me salvo o no me salvo, ¿no? Sino para ver qué hice para Dios, cómo viví mi vida para Dios o no viví para Dios. Y para los que no creen y deciden rechazar a Jesús, el mensaje de salvación, un día van a estar delante de Dios y ahí van a estar las obras, ¿no? Vez tras vez, cuántas veces fueron rechazando a Cristo y el mensaje del Evangelio. Así que, ¿por qué iríamos a juicio? La Biblia dice en Romanos 3:23, dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Porque un día vamos a comparecer delante de Dios, porque somos pecadores y nuestro pecado nos separa de Dios. Ahora, ¿quién nos puede acercar o reconciliar con Dios? Es
su Hijo. La obra en la cruz. Él murió, Él resucitó, pero un día va a volver. Un día va a volver. Así que en mi vida hubo un comienzo. En mi vida también hubo un momento cuando tenía 19 años de edad que hubo un compromiso de decidir vivir para Dios. Y fue cuando alguien estaba predicando acerca de pocos de los pocos. Y habla de ese pasaje: la mies es mucha, los obreros pocos. Rogar al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Él hablaba acerca de que hay pocas personas en el mundo que son cristianos. Y pocos de esos cristianos deciden servir a Dios. ¿Y sabes qué decidí? Ser de los pocos. Ya tenemos con mi esposa, yo tengo 25 años, mi esposa tiene 26 años sirviendo al Señor. Y porque hubo un día que decidí tener un compromiso con Dios, vivir para Él. Fue ahí que un día que entregué mi vida en una fogata, con un palito, ¿no? Un simbólico. Pero ese día yo decidí vivir para Dios, tener un compromiso para Dios. ¿Tú has tenido ese compromiso con Dios? Voy a hacer un llamado al final. Ahora, no solamente es bueno comenzar nuestra vida bien, sino acabar también nuestro caminar con Dios de una manera correcta, de una manera que agrade a Dios. Concluir bien. ¿Sabes cómo se fue su concluir? Dice ahí: caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó. Hay 3 citas en la palabra de Dios donde podemos hablar acerca de un evento futuro. Ese evento es el rapto y está sustentado en la promesa de que un día Jesús va a regresar. Jesús le dijo a sus discípulos que no tengan miedo, ¿no? Y que en la casa de su Padre muchas moradas hay, y que Él un día iba a regresar. Esto se encuentra en Juan capítulo 14. Pero Pablo habló acerca de que cómo iban a ser esos cuerpos resucitados, ¿no? Cuerpos transformados. Y lo habla en 1 Corintios capítulo 15, versículos 50 al 58. Ahí no lo vamos a leer, pero de tarea, ahí te lo dejo. También vamos a ver que Pablo lo habla también en sus cartas doctrinales en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13 al 18. Y vamos a darle lectura en un momento. Dice la palabra de Dios, que podemos así notar en Hebreos capítulo 11, versículo 5, que dice: por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Antes de que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. O sea, una vida ejemplar, una vida consagrada. Y por eso Dios decidió llevarlo, porque el mundo no era digno. El mundo no era digno. Dice ahí literalmente la palabra fue trasladado. La idea también es de transponer o cambiar para no ver la muerte. No ver la muerte. El pasaje que encontramos en 1 Tesalonicenses 4, 15 al 17 dice: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con Él. ¿Crees esta verdad? Es el siguiente evento profético que está, no sé cuándo va a suceder. Algunos ponen fechas, pero está muy próximo, yo pienso, por las condiciones que estamos viviendo
estos últimos tiempos de maldad, de impiedad, de pecado, de abandono, de apatía, de cosas que están pasando en Israel y otras cosas que están pasando a nivel mundial. Estamos viviendo los últimos tiempos. ¿Y cómo tú estás esperando este evento? ¿Cómo tú estás viviendo para ti o estás viviendo pensando que un día va a venir Jesús y un día me va a pedir cuentas? El rapto es un estado o experiencia de ser llevado a otro lugar. Se refiere al traslado de los creyentes vivientes de mortalidad terrenal a inmortalidad. Vemos ahí que los que estén muertos, dice la Biblia que van a ser, los muertos en Cristo van a resucitar y los que estén vivos van a ser transformados. Si un día pasó antes del diluvio, un día con Enoc, un día pasó después del diluvio con el profeta Elías, ¿tú crees que Dios no va a cumplir, que va a pasar esto? Yo creo que sí, va a pasar. Así que es el estado dice ahí, como a la resurrección de los cuerpos de creyentes, del estado de desintegración al de incorporación celestial. En otras palabras, el traslado de la iglesia o al cielo, al cielo. Entonces, ¿cuál es el propósito de este evento? El propósito de este evento lo marca el versículo 17. Estar para siempre con el Señor. ¿Tú quieres estar con el Señor? Para siempre. Ese es el propósito por el cual viene Jesús a buscar a su iglesia. Ya sea que hayamos creído y hayamos muerto, un día vamos a ser transformados. O sea que estemos vivos en ese tiempo, vamos a ser arrebatados. Yo creo en ese evento. Y la manera en que Jesús nos reunirá con Él es impresionante. Pero el asunto principal es que cualquiera sea el estado de los cristianos, muertos o vivos, a la llegada de Jesús estarán siempre con el Señor. Esta es la gran recompensa del cielo. Estar con Jesús. Estar con Jesús. Para agradar a Dios es necesario solamente una cosa. Lo dice Hebreos capítulo 11, versículo 6. Y esto fue la experiencia de la vida de Enoc. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que lo hay. Esto es elemental. Porque ya en este tiempo hay gente que dice Dios no existe. La Biblia no es la palabra de Dios. Y ya es algo muy generalizado en nuestra cultura. Ha dejado afuera a Dios. Pero nosotros creemos que Dios es un Dios que creó el universo, que es un Dios que vive en tres personas, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Es un Dios que quiere tener una relación personal contigo, que se reveló a través de su Hijo Jesucristo y que opera a través del Espíritu Santo, ¿no? Convenciendo de justicia, juicio y la obra de Cristo, de pecado, de justicia y juicio. Es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Y también que es galardonador de los que le buscan. Y esto tiene un principio fundamental. El principio fundamental que nos enseña esta parte es que Dios siempre cumple lo que promete. Dios siempre cumple lo que promete. Lo que dice su palabra siempre se cumple. Observa en los evangelios lo que Jesús decía, siempre pasaba, ¿no? Siempre se hacía, ¿no? Lo que decía. Entonces la palabra de Dios tiene ese sello fundamental, siempre se cumple. El principio es Dios siempre cumple sus promesas. Nosotros no, como padres, de repente prometemos y a veces fallamos, no cumplimos, pero Dios cumple lo que promete. Así que esa clase de fe quiere que nosotros tengamos en un Dios creador,
soberano, protector, pero también es un Dios que cumple lo que promete. ¿Tú crees en ese Dios que cumple lo que promete? Concluyendo, ¿ya has tenido un encuentro personal con Dios? ¿Has tenido un antes y un después de Dios? ¿Un antes y un después de Jesús? ¿Has consagrado tu vida a Dios en algún momento, en algún evento, en alguna fogata, en alguna predicación? O quizás no, pero hoy puede ser tu día. ¿Te amoldas a este mundo? ¿Cómo es ahí lo que tú crees? ¿Te amoldas? ¿Saben donde tú trabajas que eres cristiano? ¿En tu escuela? ¿En tu comunidad? ¿En tu barrio? ¿Saben que tú eres un hijo de Dios? ¿O eres de la secreta? ¿Cómo es tu testimonio en el mundo hoy? Y me gustaría terminar con 2 oraciones. La primera, a aquellas personas que vienen por primera vez o son simpatizantes que han venido aquí a la iglesia y han escuchado el Evangelio, pero nunca han tenido ese encuentro personal con Dios. Voy a hacer una oración. Si es así tu decisión, dile así a Dios. Amado Dios, creo que existes. Creo que tu palabra dice que enviaste a Jesús a morir en una cruz y derramaste tu sangre. Yo creo que también, como dice tu palabra, que soy pecador. Hoy me arrepiento. Te pido perdón. Te pido que limpies mi corazón con tu sangre. Ven a mi corazón, a mi vida, sé mi Salvador. Dame la vida eterna. Yo quiero tener ese encuentro personal contigo el día de hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Así como los rostros inclinados, con los rostros inclinados, si tú hoy le dijiste así a Dios, levanta tu mano. No, levanta tu mano arriba y abajo. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Levanta tu mano si hoy hiciste esta decisión de confiar en Cristo. Amén. Puedes bajar la mano. Para aquellos que hoy nunca han tenido una consagración en su vida o nunca le han dicho, yo quiero vivir para ti, tú puedes ser tu día hoy. Así que yo te pido que te levantes de tu silla, te pongas de pie y le puedes decir esta oración a Dios. Levántate. Si tú quieres vivir para Dios, levántate. Ponte de pie y dile sí. Dios, yo sé que eres un Dios poderoso, que cumples tu palabra, cumples lo que prometes. Tú no eres un Dios que se le ha salido de control las cosas, eres un Dios soberano. Y yo quiero en este día decidir vivir una vida consagrada a ti, vivir para ti. Te pongo mi vida en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén. Te esperamos todos los domingos en cualquiera de nuestros 2 horarios, 10 a.m. y 12 p.m. Ven y adoremos juntos a nuestro Salvador y crezcamos en el conocimiento de su palabra. Te invitamos a nuestra reunión de oración los miércoles a las 6 en la tarde en Lampey. Ven, conéctate con Dios y conoce las bendiciones y promesas que Dios tiene para ti. Son muchas las ideas del corazón humano, solo el consejo de Dios permanece. Proverbios 19:21. Te invitamos a nuestra reunión de varones todos los jueves a las 7:30. Ven y conoce la vida de hombres de Dios que hicieron grandes cosas. Una mujer de fe es protegida por Dios, fortalecida por Dios y amada por Dios. Te invitamos a nuestro discipulado de mujeres, todos los viernes a las 10 de la mañana. Pregunta por nuestros nuevos horarios. Cada domingo estaremos recibiendo alimentos no perecederos y cosas necesarias para el hogar. Sé parte con las despensas que se estarán entregando a personas en necesidad. Escuela Bíblica de Vacaciones.
Te invitamos a ser parte de este gran evento, ayudando, orando o donando. Y por supuesto, invitando a cada niño importante para ti, para que disfrute jugando y aprendiendo sobre la palabra de Dios. Los esperamos del lunes 17 al viernes 21 de julio, de 9 de la mañana a 1:30. Inscríbelos ya. Hay cupo limitado.